Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos al penúltimo programa de la temporada, donde vamos a hacer un análisis somero, esperemos, de todo lo que ha ocurrido y va a ocurrir, que va a ser más bien poco, esta próxima jornada dominical. Vamos primero, sin más dilación, a hablar de lo que ha ocurrido en ese ascenso a la Liga Nacional Juvenil, donde teníamos dos enfrentamientos, teníamos dos partidos, los que se disputaban en jornada de vuelta entre la Unión Deportiva Fraga y el Calamocha. Victoria al final para los de Fraga, para los de la Franja de Ponent, que se dan una alegría a la afición fragatina, a los fragatís. Yo creo que ha sido el único equipo que ha hecho los deberes este año en esa comarca, mientras que el Atlético Calatayud se enfrentaba a la Sociedad Deportiva Tarazona. Al final, la Sociedad Deportiva Tarazona, que va a ser equipo de Liga Nacional Juvenil. Por cierto, que tenemos que hacer una salvedad. Bueno, queremos primero unirnos al dolor de la plantilla del Atlético Calatayud, en este caso de la escuela de fútbol base del Atlético Calatayud, porque no lo sabíamos, pero sí que se pusieron en contacto los integrantes del conjunto bilbilitano y nos comentaron pues que bueno, que el partido que disputaron y que se llevaron pues esa goleada tan sorprendente, previamente en escasas horas había fallecido el padre de uno de los integrantes de la plantilla y la verdad es que pues que no, los chicos no fueron con el mejor ánimo para poder participar, para poder luchar por ese ascenso. Dicho esto, lo dicho, nos unimos al dolor de toda la plantilla bilbilitana y que, como bien sabéis, y se lo comentaba yo en micro cerrado al responsable del Calatayud, pues la información que tenemos es una información limitada y bendito sea que semana a semana os llevamos esta información, porque hay un vacío absoluto en cuanto a información de este tipo en cualquier medio de comunicación. Nosotros siempre hemos nacido desde la Grada FM con esa vocación de servicio público, de dar voz, de ser la voz del fútbol aragonés, y por eso, en este caso, queríamos hacernos también eco y mención de lo ocurrido en ese encuentro. Creo que si me dice Alejandro por el chat privado, porque hoy no tenemos a Fernando Mena por cuestiones laborales, pero sí que tenemos protagonista, ¿no?, de este ascenso a Liga Nacional Juvenil. Pues vamos adelante. Alejandro Chiné, muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero, enhorabuena. Y como decía antes de que entraras en directo, el único equipo de Fraga que ha hecho los deberes. Bueno, hay algún otro, pero... Pero me refiero, bueno, en cuanto a la Unión Deportiva en tercera, toda esa caída de Peña Fragatina, la Unión Deportiva, la Unión de Fraga B, que también ha tenido que descender. Vosotros os habéis postulado y al final habéis hecho los deberes muy bien hechos. Y ya estáis en Liga Nacional Juvenil. ¿Qué se siente, Alejandro? Pues aún no está asimilado. Hasta que no empecemos la pretemporada no lo acabamos de creer. La verdad que ha sido un año muy bueno por parte de todos. Y a ver qué tal va todo. ¿Camino duro, tortuoso o no? Sí, muy duro. O sea, cogimos junto a mi segundo Edgar este equipo para hacer un proyecto con él, porque venían de un año muy malo. Tuvieron mala suerte el año pasado, se quedaron a 2 o 3 puntos de bajar a la provincial y la pretemporada fue muy dura, pero bueno, los chicos siguieron confiando, hubo un muy buen rollo entre ellos y la Copa pues también empezó mal. Yo creo que nos benefició empezar con la Copa para acabar de adaptarnos y haber hecho el grupo que somos ahora, y ya sí que fue en los cruces de la Copa, porque quedamos cuartos, quiero recordar, de 5, es cuando ya empezamos a subir y fue todo genial. Habéis conseguido, yo creo que dentro de vuestras directrices a lo largo de toda esta temporada, un sueño, ¿no? Porque hablas de que veníais de una situación pues un poco fastidiada, poco de tener que remar y remar mucho,
¿estaba dentro de vuestros objetivos el conseguir las cosas esta Liga Nacional? No. El año que viene, si no hubiéramos subido, sí. Te lo diría que sí, que era el futuro hacer un proyecto a 2 años para intentar subir. Pero este año no. Sí que muchos chavales internamente nos han dicho que cuando empezó la temporada ellos sí que tenían las ganas de subir y se veían con ganas y que confiaban, pero nosotros siempre hemos dicho que ir viendo, que disfrutaran todos, que acabaran todos la temporada y a partir de allí ir pensando para futuros años. ¿Cuál es vuestra base? ¿Cuál es la base del equipo? Respecto a jugadores, pues Sí. la verdad que hemos acabado con 6 de tercer año que acaban. Sí que hay uno que no ha participado porque el año pasado tuvo mala suerte y se rompió el cruzado, pero siempre ha estado allí ayudándonos tanto en entrenos como en todo. Y lo que sube es un espectáculo. Ya teniendo el cadete, que este año subió a División de Honor, como los que están este año en el equipo, que ya son de tercero o de segundo, son chavales muy buenos. O sea que de esa base perdéis a varios integrantes por edad, lógicamente, Sí. pero por lo que estás comentando los vais a replegar de categoría cadete. Sí, bueno, y algún juvenil que también está en los otros equipos que también lo tenemos en cuenta, porque la verdad es que hay muy buena base. Echaremos de menos a los de tercer año porque lo hicieron muy bien y siempre se les va a tener en cuenta, pero bueno, lo que sube al final también aporta un montón. ¿Dónde soléis pescar jugadores, Alejandro? Es difícil, Porque es es que muy es difícil. difícil, por eso te pregunto. Es casi al revés. O sea, nosotros sí que estamos en una zona que no nos peleamos ni con Binefar, Monzón y Barbastro, que son los que más tiran en el fútbol base, pues sí que tenemos al lado a Lérida. Que ahí, ojo, cuidado. Ahí hay mucha gente con la caña y casi tienes que intentar cuidar a toda la gente y para que se sienta que aquí es donde se van a hacer las cosas, que este año, pues, teniendo el infantil, el cadete y el juvenil donde lo tenemos, es por donde vamos a tirar. Pero es más cuidar a la gente de aquí y si alrededor hay algo por Zaidín, por Belver, por Mequinenza, pues es lo que se suele buscar. Bueno, nosotros tenemos chicos de Torrente también. Tenemos un chico de Torrente y un chico de Zaidín. Pero bueno, más que nada es cuidar lo que tenemos y si después alrededor hay algo, pues se buscará. Pero no tiráis, no pasáis la muga, no buscáis en Lleida, ¿o sí? Es muy difícil, porque allí es que no compites contra uno, compites contra 6. Y claro, aquí pues sí que hay pueblos alrededor que tienen que hacer el traslado para venir aquí, pero es que allí cruzan 2 calles y tienen otro club que les ofrece lo mismo, es muy difícil. Y fíjate que está la situación ahí complicada, sobre todo con el Lleida, ¿no? El Lleida Club de Fútbol que está prácticamente en demolición. Sí, no sé si al final cómo va a quedar la cosa, pero todo parece que va a ser catastrófico. Que se acabará allí el fútbol y tendrán que los chavales partir a otros lados. Es una lástima, pero sí que es cierto que, claro, por población y por equipos, como tú dices, hay bastante más imán a la hora de poder pescar chavales. Y mira que en nuestra tercera tenemos muchos jugadores del otro lado de la muga que juegan, pues, o bien en el Fraga, o en el Binefa, el propio Monzón. O sea que hay mucho trasvase, ¿no? de jugadores. Comentabas que lo que viene detrás es espectacular, pero hay que plantearse ya, hay que pensar ya en esa temporada 25-26 donde el Fraga se va a estrenar en Liga Nacional Juvenil con planteles muy importantes, muy interesantes. ¿Y qué esperas de tu equipo la próxima temporada, sabiendo los mimbres que tienes? Bueno, espero competir todos los partidos y a partir de allí, que en una liga nacional va a ser todo detalles. O sea, pero estar siempre ahí todos los partidos y poder competirlo. Es decir, que te sientes que estás compitiendo, que no estás por detrás. Y a partir de allí, pues si hay suerte o se hacen las cosas bien, pues iremos viendo. También decantarán mucho los rivales. Pues Alejandro, un placer tenerte aquí en la grada. Enhorabuena por ese éxito deportivo que habéis conseguido tan prematuro, no tan inesperado en este caso, y que la temporada que viene pues te contaremos, volveremos de nuevo a tener a los chicos de la Unión Deportiva Fraga aquí en la grada FM. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias. Un placer. A vosotros, que vaya bueno. Bueno, finalizamos Liga Nacional Juvenil, ya terminada la temporada, terminado absolutamente todo.
y nos centramos en la femenina, donde se jugaba ese playoff y esa final de Copa. ¿O no es así, Luis Aranda? Así es, Francho. Muy buenas noches a todos. Bueno, 4 equipos que llegaban a la fase final, nos lo comentabas la semana pasada, y al final tenemos campeón. Pues sí, al final victoria por 5-1 del Real Zaragoza, en un partido en el que evidentemente el marcador habla por sí solo. Fue bastante superior el equipo zaragozano al equipo Cinco Villés. Es cierto que Gea incluso tuvo alguna ocasión de anotar algún gol más, pero también las tuvo el Real Zaragoza. Y lo dicho es que bueno, poco pudieron hacer las de Celemín, porque el Real Zaragoza con muy poquito superaba líneas, llegaba por fuera, centraba, y de ahí pues vinieron todas las ocasiones de gol y todo el peligro de las jugadoras del Real Zaragoza. Lo comentábamos la semana pasada, hablábamos de se enfrentaba veteranía contra extrema juventud, y la extrema juventud se le ha subido a la chepa a la veteranía, Luis. Sí, bueno, al final la temporada yo creo que se hace también un poquito larga, y pues bueno, los equipos que arrastran plantillas cortas, encima con jugadoras ya bueno, pues con cierta edad, pues sí que es cierto que yo noté a la Sociedad Deportiva de Gea un poco cansada, sobre todo en la segunda parte. Es cierto que pues posiblemente en el horario ni la temperatura, Gea se tuvo que hacer un desplazamiento de 100 y pico kilómetros. O sea, al final, bueno, pues no es poner excusa, pero sí que es cierto que, bueno, pues que nada venía muy a favor. Evidentemente, con esto no quiero quitarle mérito a la victoria del Real Zaragoza, que es evidente que está realizando muy bien las cosas, que tiene muy buenas futbolistas, muy jóvenes, pero con ya evidentemente pues bastante peso, con bastante nivel, y bueno, a ver qué vemos en el futuro. Temporada redonda para el Real Zaragoza femenino. Campeonas de Liga y campeonas de Copa. Yo creo que porque ya no jugaban nada más, si no, lo habrían ganado también. Sí, al final lo que hablamos, ¿no? Es una plantilla muy completa, porque estamos hablando de futbolistas jóvenes, pero son futbolistas con mucho nivel. Sí que es cierto que, bueno, que esta preferente que han vivido, pues es una categoría en la que sí que es cierto que hay 2, 3, 4 equipos pues bastante interesantes que te pueden complicar la vida si tú no estás serio. Y bueno, pues de hecho, pues algún susto se han llevado, pero nada más lejos de la realidad. Al final, lo dicho, están por encima, se ha notado, lo han demostrado, y al año que viene pues veremos, porque creo que va a haber una categoría pues seguramente similar en cuanto a nivel, pero sí que creo que va a haber 3 o 4 equipos más todavía que se unan bueno, a esa disputa por los puestos altos de la clasificación. Ahí va a haber más gallos en la temporada que viene, en el gallinero, me parece a mí. Pero si te parece, se lo vamos a preguntar al míster del Real Zaragoza. Pues le damos paso. Hola, muy buenas noches, Sergio. Lo primero, enhorabuena por esta temporada tan redonda que habéis hecho las zaragocistas. Y te tengo que preguntar, desde el minuto 1, ¿el objetivo era este o no, Sergio? A ver, lo primero, muchas gracias por la temporada. A ver, el objetivo con unas jugadoras tan jóvenes, como decía Luis, tiene que ser formativo. Al final tenemos que competir porque somos el Real Zaragoza, y con las jugadoras que tenemos son extremadamente jóvenes, pero tienen un gen competitivo muy grande. Pero no podemos dejar de un lado la formación, que es el primer punto con este equipo. Hay jugadoras, como bien sabéis, que es que en nuestro equipo básicamente son cadetes. Hay 2 jugadoras de primer año de juvenil y la mitad del equipo es cadete de primer año. Pues no podemos competir solo por ganar. Necesitamos que estas jugadoras se formen, porque tienen que ser el futuro de este club. ¿Qué opinas, Sergio, de la temporada que viene? A ver, pues es una temporada bonita. Tú la conoces perfectamente, como lo acabas de decir.
Va a haber una serie de equipos con mucho más nivel y para nosotras eso es fantástico. Va a haber competición, vamos a tener que sufrir todos los días, te van a poner problemas en todos los lados, que básicamente es lo que necesitan todas las jugadoras, no solo las nuestras del Real Zaragoza, para crecer y competir. Para ellas va a ser pues, apasionante, un trabajo que se va a tener que ver todos los días para poder superarse poco a poco, y va a haber, como tú has dicho, 3 o 4 equipos o incluso 5 de esta temporada, los equipos que se van a reforzar de la regional preferente, que ya hay muchos movimientos, y los 3 que venís de la tercera red que van a aumentar muchísimo el nivel sobre todo competitivo. Este año los 3 equipos de la tercera red han competido muy bien, han jugado contra equipos muy grandes. Yo os he visto muchos días contra equipos con unos presupuestos infinitamente más grandes que vosotros, competir, con lo cual para nosotros eso es muy bueno. Cuanto más competencia haya, mejor para formarles y para el aprendizaje. Perderán, lógicamente, muchos partidos o no, pero sobre todo competirán y aprenderán. Tan jóvenes, tener esta experiencia de una competición con ese nivel, pues es una situación que muy pocas en esta comunidad han vivido, con lo cual esperemos aprovecharla y pues eso, hacerlo lo mejor posible, formar lo mejor posible y competir lo mejor posible. Me gusta esa puntualización que haces siempre, ¿no? De formar. Estamos hablando de criaturas, de chicas que por edad tendrían que estar jugando. Si aquí en Aragón tuviéramos pues más diversidad en cuanto al fútbol, pues en categoría cadete o en categoría juvenil, y les ha tocado, pues en este caso, jugar en preferente, con el escudo que pesa y mucho, y encima con, pues bueno, con ese autoobjetivo que yo creo que se pone la chica, ¿no? De decir, oye, somos del Real Zaragoza, tenemos que ganar y tenemos que ascender, ¿no? En este caso, bueno, debido a estos movimientos federativos, pues el ascenso se queda así un poco, como te diría yo, foco frío, ¿no? Pero bueno, pero al final estamos hablando que son criaturas muy jovencicas en una liga donde hay jugadoras con muchos años, y jugadoras que tienen el culo pelado. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo puedes educar a una jugadora tan joven para enfrentarse con mujeres de 30 y muchos años, como hay en nuestro fútbol? Sí. A ver, es una situación compleja a veces, porque ellas, lo que dices, tienen 14 años algunas en nuestro equipo y competimos con equipos pues muy bien formados. Como decía Luis, el EGA es un muy buen equipo. Hay varias jugadoras que ya lo he dicho alguna vez, que podían estar jugando en categorías más altas si ellas lo decidieran, porque tienen muchísimo nivel y siempre nos han puesto los partidos muy difíciles. Y hay muchos equipos, está el Cosmos, está el Casablanca, está el Valdefierro B, que tiene jugadoras también muy competitivas, varios equipos, no me quiero dejar a ninguno, pero ha habido días en los que hemos tenido que luchar muy mucho para pues, poder sacar un partido, para ver qué tenemos que hacer, cómo tenemos que comportarnos, porque ya esa competición, esa intensidad, pues no la habían vivido hasta ahora. Y ese punto, el saber cómo competir a un equipo que es, bueno, físicamente, no, pero más fuerte que tú, más grande que tú, tiene mucha más experiencia que tú, pues saber enfrentarse a esas cosas y crear nuevas herramientas para poder competir es lo que tratamos de transmitir. A veces es complicado y a veces pues nos podemos frustrar o nos podemos tener a venirnos abajo, pero básicamente avanzar día a día en eso es lo que tratamos de transmitir, siempre además intentando formarlas también en la forma de juego, en jugar de una manera que tenemos también asumida. Cualquiera que nos haya visto, Luis, por ejemplo, te podrá decir que pues, tenemos también una forma muy definida de jugar. Pues al final todo eso hay que hacer pasitos muy cortos y muy pequeños para ir avanzando, y eso a veces en jugadas tan jóvenes cuesta mucho. Pero bueno, ellas tienen una mentalidad que cualquiera que las haya visto jugar puede ver el gen competitivo que tienen, que eso les ayuda muchísimo en estas situaciones. Sí, es evidente que, como comentas, ¿no? Tienen el ADN Real Zaragoza. Evidentemente, si no
algo estaría faltando, no es el caso. Jugadoras muy jóvenes, creo que va a ser una categoría bastante interesante, incluso para los equipos que ya la hemos vivido de otra manera a nivel nacional, pero sí que es cierto. Yo te voy a hacer una pregunta porque en el aire está el posible premio el ascenso a Segunda Ref. ¿Tú crees que eso puede afectar? El que se ponga demasiada presión por ello, dices. Sí. Pues no lo sé. Al final, a veces se lo comunicamos. Estar en el Real Zaragoza tiene unas exigencias por motivos del desarrollo que han tenido ellas, pues se han visto demasiado jóvenes en tener que llevar esa responsabilidad. Es difícil, pero claro, si ellas son capaces de superar eso, aprender de eso y ir evolucionando tanto en su aprendizaje como en el juego, pues puede ser una cosa muy positiva, pero también muy difícil, claro, lógicamente. Ahí pues podremos ver cómo se desarrollan y cómo evolucionan. Prisa, pues no lo sé, a nosotros nos transmiten que formemos, que eduquemos, que trabajemos. Por ahora no nos están pidiendo nada más. Eso sí, que compitan, que aprendan a competir en todas las situaciones, que aprendan a ver cómo pueden mejorar ellas mismas y el trabajo diario que lo ven en la ciudad deportiva con el resto de equipos. Ellas están trabajando allí, ven cómo trabajan los demás y ellas trabajan de la misma manera. Al fin y al cabo, están allí por algo y están muy contentas también de estar allí. Y eso es un aliciente que les ayuda a trabajar día a día. La última, ¿cómo estáis trabajando la base? Porque tenemos este escaparate, que es el primer equipo. Un primer equipo, pues que como dice Luis, un equipo pues ultra competitivo, donde no tenéis el objetivo al menos marcado de tener que ascender temporada tras temporada. Este año pues va a ser una tercera mucho más competida, pero sí que nos interesa saber cómo viene lo de detrás, porque al fin y al cabo a ti también te va a tocar de alguna manera pescar, si no es en el resto de equipos, en casa propia. A ver, yo, por ejemplo, en nuestra casa, por ejemplo, está muy claro, es la misma dinámica que ha seguido el primer equipo hasta ahora, pues lo están llevando en el infantil y el alevín. Son jugadoras con un perfil muy parecido, con mucha calidad, con muchas ganas de trabajar. Trabajamos todos de la misma manera. Ellas entrenando ven al primer equipo, ven ellas que están trabajando y haciendo lo mismo y eso también les motiva, sabiendo que pueden estar ahí. Hay muy buena relación entre todos los equipos, eso también ayuda, pero bueno, al final nosotros en los entrenadores en pescar no nos preocupamos. Tratamos de trabajar con nuestras jugadoras lo mejor posible. Con las de abajo las conocemos lógicamente porque están con nosotros, las vemos todos los días y ahí sabemos que podemos contar con cualquiera porque pues, todas tienen mucho nivel. Son aún más jóvenes que las nuestras, pero son del Real Zaragoza y siempre van a ser unas más de nosotras. Y ver a los demás equipos, como por ejemplo el Valdefierro, que también va a tener mucho nivel, competir con ellos, pues nos va a ayudar. No creo que nosotros, por ejemplo, no miramos al resto como algo que pueda ser malo para nosotros. Al revés, nosotros deseamos que haya muchos equipos y que haya cuanto más nivel mejor. Yo creo que va a haber muy buen nivel esta temporada y no solo los 3 equipos que ya estaban, que lo van a dar, que yo ya te digo que los he visto muchas veces y ha habido días que han dado un grandísimo nivel contra equipos que tienen un grandísimo potencial, que también equipos de nuestra categoría que se van a reforzar y van a trabajar, va a haber equipos que van a ser muy difíciles de ganar, bien lo sabe Luis. Entonces, todo esto pues, es un caldo de cultivo que cuanto más potencial haya en los equipos de Aragón es mejor para todos. Eso es lo que pienso yo personalmente. Cuanto más jugadoras de nivel haya, más equipos de nivel haya, es mucho mejor para todos. Mayor competencia para
para lo que yo pienso es mayor capacidad de formación que te decía antes en las jugadoras. Todo sirve para crecer. Pues Sergio, un placer tenerte aquí en la grada. Tu ventana, la ventana de todo el fútbol, sobre todo el fútbol femenino, que siempre nos gusta, y de hecho lo ves, tener esta sección exclusivamente para el fútbol femenino. Y es de agradecer que se prime el fútbol femenino. Es complicado ver cosas parecidas en la comunidad, así que os lo agradezco por la parte de todo el fútbol femenino. Pues te invitamos que la temporada que viene aquí está es tu casa y que volveremos a contar con Sergio y con Luis, que os enfrentaréis el año que viene. Es lo que le decía, el Valdefierro pues ha trabajado muy bien este año y nos hemos visto y oye, yo agradezco que haya equipos de nivel, de hecho pues cuantos más haya mucho mejor y que vayan subiendo además, no solo nosotras, que nosotras pues deseamos formar y competir y llegaremos hasta donde lleguemos, pero cuanto más nivel haya y más equipos que puedan crecer para el fútbol femenino es lo mejor. Pues Luis, Sergio, un abrazo a los dos, que vaya bueno. Muchas gracias. Gracias, Francho. Hasta luego, Sergio. Adiós. Pues una vez finalizado el capítulo del fútbol femenino con ese Real Zaragoza que ya lo tenemos en tercera federación, donde vamos a vivir una tercera federación muy bonita y lo viviremos aquí en la Grada FM. Nos centramos ya en la segunda ref, porque ya estamos llamando a la segunda ref. Primero vamos a hacer que entre Rafa. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Francho? ¿Cómo estás? Pues aquí analizando lo poquito ya que nos queda en nuestro fútbol, pero tenemos en ciernes esta finalísima, donde el Atlético Monzón visitaba a Les Illes Balears, victoria por la mínima con un golazo, con una parroquia montisonense que acompañó al equipo como no podía ser de otra manera, más de 100 aficionados que se enrolaron a animar al Atlético Monzón y se están cumpliendo tus presagios, amigo. Sí. Deberíamos hemos ponido en el grupo, deberíamos de haber apostado por el Monzón hace 2 meses para pagar la comida de sábado. La comida del sábado. Sí, la verdad es que el Monzón pues ha demostrado ser un equipo muy, muy solvente. Es verdad que el medio campo para arriba tiene jugadores muy, muy decisivos. Yo el otro día no pude ver el partido, he visto alguna imagen, he visto el gol y bueno, la verdad es que es un equipazo y que lo está demostrando y que ojalá ascienda, y luego es un equipo que tiene a la afición detrás y eso es muy importante, ¿no? Y es un pueblo muy grande. Sí que es verdad que yo no lo pude ver en directo por cuestiones laborales y lo vi en diferido. La verdad es que el Monzón continúa dando pues sobre todo una lección tanto fuera como dentro de la cancha, ¿eh? Estamos viéndolo a lo largo de toda esta temporada, que es un equipo que está muy bien recogido por sus aficionados y que lo llevan en volandas. Cuando está la cosa un poco complicada, un poco jodida, ahí están los de la banda Piló y el resto de ese Isidro Calderón para alentar y para llevar en volandas al equipo. Vuelve el Atlético Monzón al Isidro Calderón este domingo a las 12 de la mañana y lo va a hacer acompañado también por los aficionados de la Unión Esportiva que van a visitar el Isidro Calderón. Pero si te parece, porque hoy tenemos al pobre Jandro, que para los que no lo sepáis, en la zona de él, por Tardientas, está pegando fuego el monte. Y lo tenemos al pobre allí más pendiente también de lo suyo que de lo que tenemos aquí en el programa, cosa lógica. Pero si te parece, vamos con un comentario que me dice que tenemos. Dánoslo. Dice Idesco, buenas noches. La primera parte del Monzón fue brutal, partido de 0-3. En la segunda tocó sufrir. Para mí es superior futbolísticamente al Monzón. Bueno, no lo vamos a decir muy alto, que luego todos sabemos que mayos más grandes han caído. Hablamos de esta eliminatoria, pero también tenemos la eliminatoria con raíz aragonesa.
y con un fútbol al cual nos une muchísimo a nuestra comunidad, Aragón, que es el Club Deportivo Cortes de Navarra, el equipo vencedor del Grupo Navarro, que se está jugando también el ascenso a la segunda federación contra los vascos del Beasain, y lo hace con un técnico aragonés, ¿no es así, Rafa? Así es, un viejo técnico conocido de Utrillas y conocido también de Roures, como es Dani Bruna, que viene haciendo unas temporadas muy buenas, y la verdad es que es un lujazo tenerlo, que se suba aquí en la grada, y esperemos que no nos pase la multa, porque creo que ha vuelto un poco rápido de Cortes para poder estar con nosotros en directo. Así que, hola Dani, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, Dani. Bueno, pues después de las flores que te ha lanzado Rafa, y una vez que ya te tenemos ahí sentadico en casa, partido donde en la ida empezasteis adelantándolos, pero el resultado no es de lo más positivo para vuestros intereses. ¿Cómo viste al equipo? Porque por lo que yo he hablado con los compañeros de fútbol foral, tienen muchas esperanzas en el Club Deportivo Cortes. Bueno, sí que es cierto que afrontábamos la eliminatoria un poquito cansados, porque llevamos el playoff con 2 eliminatorias que en la vuelta nos ha llevado pasar de ronda, pero en la prórroga. Entonces sí que es cierto que a un equipo que está un poco cansado o que tiene esa cierta fatiga, que le venga, digamos, el emparejamiento con el grupo vasco, pues no es la mejor opción. Y sí que es cierto que el rival es un rival muy físico, que no escatima ningún esfuerzo, que hace muchas ayudas defensivas. Empezamos el partido de forma inmejorable, pero en el minuto 40 nos empatan en un balón parado, que eso no nos suele pasar, defendemos muy bien esas acciones. Entonces, bueno, simplemente son cosas que suceden, donde nunca hemos fallado durante la temporada, se da, y yo creo que, como te digo, también puede ser fruto de ese cansancio, de esa fatiga mental. Y la segunda parte sí que en ese intercambio de golpes en los que nosotros tenemos una, ellos tienen una, pues ya en la cuarta de alternar esas ocasiones, ellos consiguen meter el 1-2. Y hasta el final del partido ellos lo tuvieron más controlado y nosotros veíamos que era querer, pero era muy complicado. Dicho esto, pues como dices, hemos pasado las 2 eliminatorias con un resultado adverso en la vuelta, así que vamos a intentarlo, y yo sé que mucha gente tiene mucha esperanza en que podamos dar la sorpresa. Dani, al final llevas ya, creo que hay 2 o tu tercera temporada, ¿no?, ahí en Cortes, y yo creo que al final el trabajo se va viendo. Hemos visto un Dani Bruna en Utrillas que al final pues fue el equipo creciendo. Hemos visto un Dani Bruna en Cortes que el equipo ha ido creciendo. ¿Realmente os esperabais veros en el playoff, o realmente ha sido propio un poco de esa dinámica, ¿no?, que el equipo coge? Y desde luego que al final cuando entras en los últimos partidos, o lo hemos visto en el grupo de Aragón, ¿no?, en el grupo de Aragón el Monzón ha pasado por encima, que es el último que ha llegado y ha sido el invitado, y ha pasado por encima de todos los demás. ¿Cómo habéis llegado vosotros ahí a nivel de fuerzas antes de ese playoff que estás diciendo que es un poco desgastante ahora mismo? Sí, mira, esta es mi tercera temporada, como comentabas. En la primera sí que nos quedamos mitad de tabla, pero ya en la segunda nos quedamos segundos el año pasado. Pero sí que cuando llegamos a ese playoff, en la primera ronda los quintos nos eliminaron. Yo llegaba a ese playoff que nos dio la clasificación para la Copa del Rey, esa segunda posición, pero sí que llegábamos muy justo. Yo sabía que al playoff no llegábamos bien. Y sin embargo, este año, que era difícil mejorarlo, hemos disfrutado de esa Copa del Rey contra el Granada, y una vez acabado el partido del Granada, el equipo estaba en mitad de tabla. Empezamos a tirar para arriba, creo que de la segunda vuelta perdimos solo 2 partidos y en casa ninguno. Y nos metimos, creo que fue cuartos clasificados, nos enfrentamos al tercero, pero yo sí que veía que el equipo estaba con mucha más fuerza y mucha más energía para afrontar este playoff. Este playoff ha sido contra 2 recién descendidos de segunda ref, como fue el Valle de Hues, el San Juan, y detrás de nosotros quedó la Peñaspor, o sea, la todopoderosa Peñaspor, que es un rival pues que en Navarra es un mítico. Entonces, meternos con esos 4 equipos, el que ascendió directo fue la Mutilvera, es que pone en valor un poco pues al Cortes, al club, al proyecto, a todos un poquito en general. Mutilvera también un equipo recién de segunda B o segunda ref, o sea que sí. No estamos hablando de equipos de ascensor, por decirlo de alguna manera, Dani. La gente ahora en Cortes, pues claro, llevamos 2 años que nos estamos metiendo entre esos equipos, y claro, está muy bien, obviamente hay mucho trabajo y mucho esfuerzo de los chicos, pero sí que es cierto que meternos en esa liga a priori no era nuestra liga.
Entonces, como te digo, esa fuerza con la que llegamos al playoff se tradujo en que competimos muy bien, o hemos competido muy bien las 2 eliminatorias en el grupo navarro y eliminamos al San Juan, que era un equipo muy duro, en la prórroga allí, en su campo, y a la Peñaspor, que veníamos de perder 2-0 en Tafalla, pues en un partido loco, pues hacemos una remontada heroica y conseguimos pasar. Claro, ahora pues esa remontada, pues ahora estamos pagando, la semana pasada pagamos un poco la factura. En la semana pasada, Francho, cuando contacté con Dani, que le envié un mensaje, fue muy curioso porque yo me metí a ver, él se lo contaba a Dani, me metí a ver cómo iba el Cortes y en el minuto 88 iba 0-0. Y dije, ¡buah! Eliminaos. Y a la hora y media empiezo a ver las stories de Instagram, las de Dani, las de Puertas, las de Salas, las de, que bueno, Salas no está, pero tal. Y dije, joder, coño, que me he perdido aquí. Y ya me metí y digo, joder, me he perdido algo en el 89. Menos mal que no estaba en el campo y me fui en el 88, porque si no me pierdo toda la fiesta. O sea que la verdad es que menuda machada ahí a última hora. Y mucha parroquia aragonesa, ¿no? Tenéis en la plantilla, ¿no, Dani? Sí, a ver, yo el año primero, bueno, obviamente yo al ser de Zaragoza, ese coche, porque nosotros venimos a entrenar y a los partidos desde Zaragoza, se llena, pues aparte de ahora mi segundo entrenador, también con 2-3 jugadores. Incluso hay veces que hemos tenido que poner 2 coches. Y sí que tenemos pues a Dani Salas, como ha nombrado Rafa, que ahora está estudiando en Sevilla y por eso en el mercado de invierno lo perdimos, a Alex Puertas, a Musti, a Pablo Palma, a Conrad, a David Delgado, que David Delgado es de Tudela, pero estudia en Zaragoza. Entonces, bueno, tenemos ahí una cuadrilla de jugadores, el viaje se hace más ameno y luego, pues al fin y al cabo, si ganamos, celebramos un poquito en Cortes y si tenemos que seguir celebrando, nos volvemos a Zaragoza y celebramos más. ¿Creéis en la remontada o no, Dani? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo de verdad, yo creo siempre, yo he creído en mi equipo siempre y estaba más dudoso de tener el partido vivo que... O sea, yo tenía mucha preocupación por el partido de ida, porque si en casa con nuestra gente la eliminatoria se va 1-4 o 0-3, ahí sí que es difícil. Pero sí que yo me alegré, mira que suena raro, pero yo me alegré cuando me enteré que la ida la jugábamos en Cortes. Porque yo creo que si la ida lo hubiésemos jugado ahí, si no llegábamos con esa energía de poder conseguir un buen resultado, igual la eliminatoria se podía morir. Sin embargo, pues bueno, no fue, o sea, fue un partido que competimos, pero sí que es cierto que el rival estuvo mejor, entiendo y respeto que esa victoria pueda ser justa por la mínima, y entonces tenemos que intentar plantear el partido un poquito mejor para con esos recursos que tenemos poder dar la sorpresa. Si luego el rival es mejor y nos gana, pues oye, orgullosos, me quitaré el sombrero por los míos porque hemos hecho un campañón. ¿Y los chicos mentalmente? Porque claro, lo físico se trabaja, pero lo mental, desde tu posición de decir, venga tíos, que se puede, que hemos aguantado aquí hasta el último tramo de la temporada, nos hemos comido 2 prórrogas, hemos hecho de todo por llegar aquí. ¿Cómo los ves mentalmente a los chicos? Mira, yo os cuento así cositas. En el primer partido contra el San Juan sí que hubo un momento en el que tuvimos ciertas dudas en el partido de ida y pues durante esa semana trabajamos alguna dinámica de fortalezas, tal, del equipo y luego, joder, no, competimos allí como animales y el equipo pasó. Luego en Tafalla hicimos un partido no acorde a lo nuestro y luego a la vuelta la gente nos tiró para arriba y al final pasamos. Entonces sí que es cierto que íbamos con ese respeto porque te toca el grupo vasco y yo ya es lo que les he dicho, les empecé a decir hoy. Les digo, chicos, si nos queda el 60% de energía vamos a dar el 100%. Pero es que si nos queda el 80 vamos a dar el 200. O sea, vamos a dar todo, vamos a acabar con la lengua afuera y hasta donde haya dado lo vamos a dar. Y han salido a entrenar el entrenador durante la semana y ya se ve otro equipo. O sea, ya se ve otra vez que volvemos a coger esa dinámica de tirar y lo que te digo, si nos da, genial, si no nos da, nos abrazaremos y nos aplaudiremos, pero estoy seguro que al entrenamiento de hoy se va a sumar un entrenamiento de jueves acorde al nivel de mi equipo y entre los que estemos a mejor disposición del sábado, a competir. Pues nada, yo mucha suerte, Dani. Ya sabes que ya nos enfrentamos hace tiempo, tenemos una muy buena relación. He venido nombrando en el grupo interno pues, el tema del Cortes y ese sabor aragonés, ¿no? Que lo hemos hecho pues, la semana pasada con Jardiel, lo hemos hecho con más gente, ¿no? Porque creo que tenemos muchos aragoneses por ahí fuera y desde luego que evidentemente desde aquí, desde la grada, queremos que el Monzón ascienda y que el Cortes ascienda porque al final será un premio al trabajo y a esa kilometrada que llevas 3 años haciéndote que también tiene que pesar. Así que muchísima suerte y fuerza. Pues muchas gracias, Rafa, Francho. ¿Vale? Os dejamos bendecidos, también por los chicos de Fútbol Foral, de la página hermana nuestra ahí en el fútbol navarro, que confían muchísimo en vosotros, porque la verdad es que ha sido una temporada
sobre todo en segunda división, en segunda federación, ha sido un desastre para el fútbol navarro. Y bueno, lo dicho, que muchísima suerte, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, chicos. Nos marchamos de cortes, volvemos a Monzón, volvemos al Isidro Calderón, donde nos esperan las dos aficiones. Nos espera la banda Piló, Pablo y Edgar. Muy buenas. Y ahí están los chicos del Frente por Everec, del conjunto balear, que se van a comer buena kilometrada también, para ir al Isidro Calderón. ¿Cómo los vais a recibir, los de la banda Piló? Con los brazos abiertos. Ahí la verdad que estuvimos muy bien, desde que ya fuimos por la mañana a almorzar y todo, y sin quejas. Pues aquí esperamos corresponderles igual. Bueno, tenemos que decir que por parte del conjunto balear del Porrerés son Sergi, Guillem y Toni los que están con nosotros hoy aquí en la Grada FM. Dime, Edgar. Decía eso, que tal como nos bajamos del autobús que nos llevaba de Palma a Porreres, ya desde los balcones, mucha suerte chicos, tal. Durante la semana nos pusieron muchas facilidades al bar que se llamó para quedar todos para almorzar, nos reservaron una sala para nosotros y pues eso, llegar allí y como en casa, la verdad, muy bien. Bueno, ¿les vais a hacer previa o no a los chicos del Frente Porrerec? Bueno, a lo mejor no sabemos mucho si vamos a venir todos o no, pero en principio vamos a venir unos cuantos y vamos a intentar animar lo que podamos y pues todo lo que esté en nuestras manos para intentar que nuestro equipo gane, aunque siempre con todo el respeto del mundo hacia vosotros, y intentar que gane mejor y un partido justo como fue de la ida. Sí. Bueno, yo creo que lo primero, buenas noches a todos, ¿no? No sé un poco por ambas partes cómo visteis el partido de ida, qué partidos esperáis, porque al final es verdad que comentábamos la semana anterior con jugadores del Monzón y con jugadores de Porrerec que el Monzón venía de hacer muchos goles, ¿no? Y este partido de playoff ya fue como el primer partido del playoff que ha jugado el Monzón, ¿no? Porque el Monzón parecía que venía jugando partidos fuera de playoff. ¿Qué partidos esperáis unos y otros? Pablo, Edgar, empezáis si queréis vosotros y luego os dejamos a los chicos que respondáis. Dale, Pablo, dale. Yo creo que va a ser un partido abierto. Claro, el Isidro Calderón siempre es un poco más ancho, es un campo un poco más grande. Entonces puede ser un correcalles, si ninguno se cierra, pues claro, entonces es un partido espectacular, porque tampoco son mancos. Tienen el 11 no sé quién era, pero jodo, cómo se defiende el tío. Bueno, es atacante, pero jodo, cómo sorprende. Sí, gana bien la posición y por ahí. Y después tiene algún extremo que pilota. ¿Qué jugador es ese, Guillem? ¿El 11 vuestro? Rodri Cuenca. Rodri Cuenca. Anótatelo, Pablo. Rodri Cuenca. Buen pelotero. Le invitaré unas cervezas antes. Yo os preguntaba, bueno, a los chicos del frente, ¿cómo veis a vuestro equipo? Sobre todo a lo largo de toda esta temporada, Luis Alomar nos decía, bueno, pues yo cuando marché de Teruel y volví a casa en diciembre, el objetivo, pues bueno, era que el equipo creciera, pero meternos en playoff ha sido como un premio. ¿Cómo lo vivís vosotros, los aficionados de la Unión Esportiva Porreres? Pues nosotros cuando subimos a tercero pensábamos que sería una liga muy complicada, que no esperábamos para nada entrar en playoff ni nada de eso, pero nuestro presidente, Guillem Codometa, en una entrevista con un diario del pueblo, dijo que el objetivo de la temporada era entrar entre los 8 primeros, y aquí empezamos a sentirnos como más seguros y pues empezamos a pensar que era un proyecto serio y que podíamos llegar a hacer cosas grandes esta temporada. Sí, porque tenéis jugadores, una mezcla de veteranía y juventud
muy interesante, coronada por un tío llamado Canario, que todos conocemos del fútbol, sobre todo de Primera Federación, cuando estuvo militando en la Unión Esportiva Cornellá. Y bueno, es un jugador que yo creo que es diferencial, ¿no? Sobre todo para vuestro equipo y también para la categoría. Sí. Es muy diferencial en el equipo. Canario, nosotros le queremos mucho. Para nosotros es como el mejor del equipo. El ídolo. Es mejor porque todos aportan su grano y todos hacen lo que pueden y todos entre todos formamos un gran equipo, pero claro, es un jugador con mucho nombre y que al final tiene como una aura de futbolista semiprofesional o profesional que hace que la gente lo respete mucho más. Evidentemente nosotros también, pero a él en especial lo vemos. Oye, chicos, me tiene muy intrigado, no sé dónde estáis, pero detrás de ahí tenéis un montón de camisetas de equipos colocadas. Contarnos un poco qué tenéis por ahí. En mi casa, es que hago una colección de camisetas de fútbol yo. Y tengo muchas desde que era pequeño, sobre todo del Barça y Mallorca y eso, pero en general de todos los equipos. Tengo de Escocia, de Alemania, de Inglaterra. Pues tienes que conseguir una del Club Atlético Monzón, por lo menos te recuerdo. No sé lo que pasará, pero por lo menos mira los de la banda Pilos si te consiguen una. Tengo 2 de Zaragoza. Bueno, pues ahora casi está más cotizada. Está más cotizada ahora la del Monzón que la del Zaragoza, casi, o sea que... Edgar, Pablo, habrá que gestionar alguna zamarra para estos zagales. Bueno, Pablito es el encargado del merchandising de la banda, o sea, no se la consigue él, no se la consigue nadie. Te la ha dejado en el tejado, Pablo. Cuéntale cómo te ha ido la venta estas últimas semanas, cuéntale. Que se está montando un chale ahí en la sierra, se está montando. ¿Estresante o interesante? O las dos cosas. Estresante. Yo hago camisetas, pero solo las hago de la banda Pío. ¿No? Y me cuestan 22,09 y las vendo a 23. O sea que de interesante, nada. Y mucho estrés. Mucho estrés. Qué rico no te haces, pero, hostia, estás esparciendo por ahí la banda Piló, tío. Sois míticos. Hombre, por eso se hace. Se hace por eso. Simplemente. Claro, no es por afán. No esto. Claro, es algo altruista. Bueno, pero ¿veremos una zamarra de la banda Pilo en Segunda Federación o qué? Ojalá. Si nos dejan los zagales de Les Illes Balears, pero bueno, de momento, victoria por la mínima. ¿Y qué partido, ahora en serio, qué partido os esperáis? Tanto unos como otros. Nosotros esperamos un partido un poco como el de la ida. La primera parte fuisteis bastante superior vosotros, pero en la segunda parte se equilibró todo un poco y en la primera parte podrían haber pasado muchos más goles a favor vuestro, pero no sucedió y luego empezaron a atacar más Porreres y eso, y fue un partido más disputado en la segunda parte. Pero no creo que Porreres mereciera otro resultado que no fuera la derrota en ese partido, porque no fue del todo igual no jugó igual de bien el Porreres que el Monzón, la verdad. Podrían haber dado más los jugadores. Sí. Yo creo que al final Monzón es un rival duro, chicos. Ha llegado súper fuerte al final de temporada y hay veces que los nervios, que el partido, ahora comentábamos, no sé si estabais en la previa, ¿no? Comentábamos con el entrenador del Cortes, que es un equipo de Navarra que está jugando también playoff para subir, que hay muchas veces a lo mejor que todos deseamos jugar el partido de vuelta en casa,
pero que hay veces que jugar el primer partido en casa pues también te puede dar nervios o te puede, yo qué sé, que te pueda la presión y a lo mejor no desplegar el juego. Veremos a ver un poco qué hará el partido de vuelta, pero desde luego, pase lo que pase, si asciende el Monzón o ascendéis vosotros, si se pierde la eliminatoria la habréis perdido contra un muy buen equipo. Porque el Monzón es un muy buen equipo y ha terminado a un nivel espectacular y así está siendo su final de temporada, que nosotros desde aquí a Aragón ojalá lo rematen, claro. Rafa siempre ha apostado por el Monzón. Siempre. Yo es que no sé si lo sabéis, Edgar y Pablo, que yo estoy de analista en el Zuera este año en tercera. Estuve ahí en Monzón viendo el partido. Además teníamos a Luis Arcas delante nuestro y he visto muchos partidos y nosotros lo comentábamos en el vestuario del Zuera cuando estábamos un poco en las jornadas finales y tal, que si nos metíamos, aunque nuestro final de temporada no ha sido el deseado. Siempre lo comentamos como y decíamos pues, que no, a ver cómo lo hacemos para que no nos toque el Monzón porque lo veíamos el rival a batir y a mí el ojo no me ha fallado. Me falla otras muchas veces, o sea, te quiero decir, no acierto siempre, pero esta vez yo lo tenía muy claro que era el rival, o sea, que era el equipo nuestro de Aragón que mejor papel podía hacer y de momento lo está abordando. Habéis sido el rival a batir en todas las eliminatorias, os ha tocado huesos duros. Cuarte, Binefar. O sea, estamos hablando de dos equipos que estaban por encima de vosotros en la tabla clasificatoria, pero aparte es que les habéis ganado de manera contundente. Todos. La verdad que llevamos una segunda vuelta que es impresionante. Yo creo que han perdido un partido solo y eso, es que la segunda vuelta ha sido apoteósica. Han enchufado y no sé, han cuadrado las cosas, los astros, no sé qué ha sido, los fichajes de invierno, pero oye, la verdad que sí, estamos muy fuertes y con confianza, se ve a todos. Edgar, ¿cómo ves tú al equipo? Sí, luego, pues vamos con la flecha para arriba, o sea, y la banda, pues ya lo estamos ahí a tope, hay una comunión entre los jugadores y la grada que se ve cada partido y es que hemos llegado como un tiro, vamos, que cualquiera que se nos ponga por delante las pasaría a gastar, está claro. Bueno, la última, ¿vais a organizar algo antes de que comience el partido? ¿Algún tipo de fanzón o algo que colabore el ayuntamiento o no? ¿O son amarrateguis y no han querido soltar la pasta? Hemos aterrizado prácticamente ayer y se está cocinando ya desde hoy, vamos, mensajes a punta pala, ya todo el mundo con unas ganas y se va a preparar buena. Más que más porque estos zagales de las Illes Baleares hay que vean la hospitalidad aragonesa. Les tenéis que buscar un buen sitio para almorzar a los chicos, que seguro que les gusta almorzar bien. Unas madejas, algo nuestro. Que se pongan en contacto. Hombre, Di Pablo. Y hacemos una pareja ahí a tope, todos juntos. Yo mi teléfono se lo dejé también a personas por ahí que cualquier duda o cualquier cosa, alojamiento, comida, lo que quisieran, que me a su disposición, a sus pies. Bueno, pues la verdad que yo solo espero que lo disfrutéis tanto las dos aficiones como pasó en el partido de ida. Nosotros, como comprenderéis, amigos del frente, vamos con el Monzón a muerte, pero os deseamos todo lo mejor, porque la verdad es que cuando hay tan buen rollo así en un campo de fútbol, ya lo vimos con esos duelos en un clásico que es de nuestro fútbol, como ha sido el Monzón-Binefar y el Binefar-Monzón, que lo vimos y lo hablamos aquí en el programa, que da gusto ver clásicos así con aficiones, que hay rivalidad, pero hay una rivalidad muy sana, que ojalá en vuestro caso pues ocurra lo mismo, ¿vale? Y que el domingo pues ahí estaremos como dos aficionados más viendo el partido y el encuentro, ¿vale? Muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo, chicos. Un abrazo.
Bueno, pues dejamos la banda Piló, dejamos también al frente Porrerec, las dos aficiones, las dos gradas de animación, como dicen ahora los modernos. A mí siempre me ha gustado decir los tifosi, que es lo que han sido siempre. Y aparte de la banda Piló, es muy de esa filosofía, exacto, del hooliganismo sano. Lo dicho, nosotros sí que, vamos, apostamos porque el Monzón haga los deberes en casa en el Isidro Calderón, que yo tengo que decir que he tenido la suerte de narrar allí, campo vetusto, de estos que transmiten ese fútbol añejo, aunque sea de césped artificial, que eso es lo triste, que ahora casi todos los campos ya se ha puesto el tapete de plástico, y eso que es que no, a mí que soy del fútbol antiguo, no me termina de convencer, pero bueno. Es una instalación espectacular. Al final, Monzón Barbastro Binefar, yo creo que es la ciudad con más habitantes, pocos más que Barbastro, ¿no? Pues yo recuerdo de ir hace muchos años ya, y porque a mí no me tocó en época de cuando yo jugaba, y recuerdo un campo en unas dimensiones espectaculares, súper bien cuidado, antiguo, porque al final pues son campos que tienen años, pero bueno, tienen otro campito detrás, y bueno, yo creo que al final Monzón es uno de los equipos que puede subir a segunda federación y que puede mantenerse, ¿no? Por ejemplo, hemos vivido el sueño del Brea, pero al final pues Brea evidentemente no tiene la capacidad que tiene Monzón, o que puede tener Utebo, o que podría tener otra pues, el propio Teruel, ¿no? Entonces pues bueno, al final bueno, yo creo que su alcalde está muy integrado, ¿no? Su hermano es el capitán. Yo tengo relación personal tanto con Javi Claver como con Isaac, y sé que están con muchísimas ganas de ascender, y yo creo que al final pues se ha juntado este año un poco la tormenta perfecta, ¿no? Un equipo que ha ido en volandas, una afición que se ha enganchado, y al final tienen todo detrás pues para estar en segunda federación pues todos los años que quieran. Al final tienen la zona de Cataluña, la tienen cerca, tienen instalaciones, tienen para hacerlo bien, y yo creo que lo pueden hacer muy bien, y vamos, yo estoy convencido de que van a sacar la eliminatoria adelante. Y sobre todo algo muy importante, masa social, que a veces lo echamos de menos, en determinados equipos, sobre todo nuestros, el que haya esa masa social que acompañe, que tenga ese sentimiento, como hablamos del Utebo, ¿no? Que el Utebo tiene esa masa social, tiene esa identificación de la localidad con el equipo, y el Monzón también la tiene. Sí, pero bueno, al final el tema de la masa social va también muy ligada va muy ligada a la trayectoria del equipo, ¿no? Y yo creo que esto lo venimos comentando nosotros en el programa, lo venimos yo creo que observando que se está un poco recuperando ese sentimiento por tus clubes, por tus pueblos, y que cada vez vuelve a ir más la gente a los campos del fútbol regional, y yo creo que es bonito. Y evidentemente pues Monzón se engancha a su gente, mucho público para ir a ver, y imagínate pues el año que viene un derbi, un Barbastro Monzón en segunda federación, o sea, no sé, puede ser impresionante. Yo la verdad es que creo que es un digno, igual que lo hubiera sido Cuarte, o igual que lo hubiera sido Binefar, o evidentemente Huescabe, ¿no? Pero que yo creo que han llegado 4 localidades, incluso Zuera, que nosotros nos quedamos a puertas, pues que son localidades que evidentemente pueden estar compitiendo en esa segunda federación de tú a tú con todos. Sí, sobre todo Monzón, tejido industrial, Zuera, por ejemplo, también, con tejido industrial, que al final son polos de donde se mueve dinero y donde, bueno, pueden cuajar, ¿no? Proyectos de esta manera. Pues vamos a finalizar, porque hoy queríamos hacer este programa corto para lo que somos nosotros, que suelen durar más de hora y media, pero queríamos estar al lado del Atlético Monzón, también de los chicos del Porrerés, en esta finalísima que vamos a vivir el domingo. Nosotros la semana que viene estamos pensando a ver qué vamos a hacer, pero creo que habrá bastantes sorpresas, como las está viendo a lo largo desde que acabó la liga hasta ahora en los banquillos aragoneses. Mucho movimiento, también mucho movimiento de futbolistas, pero nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en la competición. Recordar, la semana que viene comienza nuestra andadura con nuestra selección, con la aragonesa, que se va a jugar el famoso torneo UEFA en San Marino.
Intentaremos estar también en contacto con la selección, con el seleccionador, con Richie. Y bueno, que hora de programa. Gracias por estar con nosotros. Por favor, no os cuesta nada suscribiros al canal, porque al final las suscripciones, el algoritmo bueno va trayendo y va llenando y también hace que se esparza todavía más la voz del fútbol aragonés y que el fútbol aragonés tenga un micro abierto para todos los clubes. Y lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM. ¡Sed buenos! Adiós.